Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al 14º Coloquio de Psicología Organizacional, que este año se titula Psicología Organizacional Aplicada, Experiencias desde la Docencia, Investigación y la Práctica Profesional. Agradecemos el apoyo de nuestro claustro de académicas y académicos, así como de la comunidad estudiantil que cursa en este campo de conocimientos y, por supuesto, gracias a todas las personas que se encuentran presentes en este auditorio y que nos están siguiendo en nuestra transmisión en el canal de YouTube. Nos encontramos muy felices de verles en este evento y esperamos cumplir con sus expectativas. Para inaugurar nuestro coloquio contamos con la presencia del maestro Prócoro Millán Benítez, jefe de la División de Estudios Profesionales de esta facultad. Démosle un aplauso, por favor. Adelante, maestro. Buenos días a todos, todas y todes. Este es el lenguaje de ahora. Yo le agradezco a la maestra Erika Sousa la invitación a la inauguración de este evento, y que es importante para este claustro y para la facultad también. Yo les deseo el mejor de los éxitos en los trabajos y ponencias que van a ustedes escuchar a lo largo de este simposio. Entonces, esta comunidad organizacional es un claustro y una comunidad muy organizada, muy eficiente, y yo espero que conserven los valores que los ha distinguido durante muchos años. Hago votos porque logren ustedes los objetivos que se han propuesto para este evento y les deseo el mejor de los éxitos. Gracias a todos. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Comenzaremos con nuestra ponencia magistral. Los dejo con la maestra Mirna Ongaivalle, que va a presentarnos a nuestra conferencista. Muy buen día. Yo me voy al lenguaje neutro. Agradezco y reconozco el esfuerzo de la maestra Erika Sousa y al comité organizador por hacer posible este evento académico. Les comparto solamente 2 cifras que me parecen muy relevantes. La Organización Mundial de la Salud estima que el 75% de las personas trabajadoras en México padecen los efectos del estrés laboral. Una segunda cifra, la Secretaría de Salud estima que en México 15 millones de personas padecen algún trastorno de salud mental, siendo el estrés laboral el principal padecimiento entre la gente trabajadora. Es decir, 3 de 4 trabajadores mexicanos lo padecen. Me permitiré leer una pequeña semblanza de la doctora Juana Patlán, licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Pachuca. Realizó los estudios de maestría en Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en la que obtuvo mención honorífica. Estudió el doctorado en Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, recibiendo la medalla Alfonso Caso. Actualmente es profesora de carrera titular B, tiempo completo, con definitividad en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y cuenta con un PRIDE de nivel D. Autora de los libros Calidad de vida en el trabajo, Estrés laboral e impacto psicosocial de las empresas. Además, es autora de múltiples artículos y ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales. De manera breve, les comento también sus líneas de investigación, los cuales se enfocan al estudio de los factores asociados a la retención, el desarrollo, la salud ocupacional, el bienestar y la satisfacción, la calidad de vida laboral de los trabajadores en organizaciones mexicanas. En 2019 recibió el Premio de Investigación Arturo Díaz Alonso en Administración de Recursos Humanos por su ponencia Medición de la Cultura Organizacional en Organizaciones Mexicanas. Esto en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Patlán,
con la conferencia magistral de inauguración, Fortalezas, Debilidades y Alcance de la Norma 035 para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Bienvenida, doctora. Sí, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Bueno, primero que nada agradezco a la Facultad de Psicología el permitirme presentar este trabajo y agradezco a la Coordinación de Psicología Organizacional también el permitirme estar aquí para exponer este trabajo. Yo les voy a hablar en esta ocasión de aspectos de fortalezas, debilidades y el alcance de la norma 035 y pues en el camino voy a un poquito a decirles que pues es un gran trabajo en donde el psicólogo debe estar, ¿no? Esta es su tarea, este es un campo que se abre para ustedes, ¿no? Para poder desempeñarse dentro de las organizaciones. No sé si ahí se escucha bien. Bien, entonces, bueno, me dijo que lo dirigiera para acá, pero no sé cómo es. Pero la siguiente, por favor. No, ahí estamos, ¿verdad? Ya estoy, ahora sí ya. El contenido que veremos aquí, siento que se va el sonido, es una breve evaluación a la norma 035 respecto a sus fortalezas y debilidades y algunas propuestas de mi parte para poder superar esas debilidades. Sí, algunas propuestas para poder superar esas debilidades, aunque yo de entrada recomendaría prepararse, capacitarse en lo que son los factores de riesgo psicosocial, sus marcos teóricos, sus métodos, sus metodologías y sobre todo la implementación de la norma 035. Bien, entonces, bueno, hablando de las fortalezas, bueno, el objetivo es presentar las fortalezas, debilidades y el alcance de la norma 035 y los retos para la implementación en los centros de trabajo. Esperemos que a futuro con la nueva revisión esto pueda ser como superado, ¿verdad? Yo buscaba fortalezas en la norma y de verdad que le busco y quisiera encontrar muchas, pero encontré pocas, perdón. Disculpen, pero creo que una de las fortalezas más importantes pues es la creación de la norma como un instrumento normativo para los centros de trabajo que da un salto gigante después de 20 años o más de 20 años que el Copenhague Psychosocial Questionnaire se aplica. O sea, estamos después de 20 años aplicando una norma, ¿no? Entonces yo diría que la primer fortaleza pues es ese reconocimiento oficial que se hace a los factores de riesgo psicosocial dentro del reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo y obviamente concretando en la norma 035 con un alcance sobre lo que son factores de riesgo psicosocial en el trabajo, el entorno organizacional, la violencia laboral y algo que no se dice pero que se pone en un cuestionario que es el trastorno de estrés postraumático. Entonces yo diría que esa es una de las grandes pasos que lo debemos de ver como algo hasta histórico, ¿sí? Y que abre el campo laboral del psicólogo porque el psicólogo es el que está formado, que tiene la formación en su profesión para este campo. Porque, bueno, en la práctica pues ha habido de todo tipo de profesiones que están aplicando la norma 035. El segundo punto como fortaleza yo diría que se formaliza todo el proceso de identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial, que eso es también un paso importante. Eso nos está diciendo que tenemos que hacer un diagnóstico y además toda la tarea de prevención e intervención psicosocial dentro de los centros de trabajo. Entonces, eso lo debemos de ver como un gran avance, ¿verdad? Y
La otra fortaleza, bueno, es que se incorporan obligaciones al patrón y a los trabajadores. Entonces ahí hay un poquito ya de responsabilidades para el patrón sobre la identificación, el análisis y la prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y bueno, el otro punto que ya me han dicho mucho, que ya sabemos que tiene debilidades, ¿verdad? Pero las vamos a mencionar aquí. Y las recomendaciones que yo les daría para que podamos superar esas debilidades, pues son algunas que vamos a comentar brevemente, ¿verdad? En principio, a la norma 035 le falta un documento científico que la fundamente, que nos diga cómo se construyó la norma, los instrumentos, no lo tenemos. Entonces nos hace falta, incluso ya me lo pidieron, que si ya lo tengo listo para poder entregarlo, pero yo creo que aquí hace falta que el equipo que colabore en la revisión que se va a abrir después del año siguiente, también pues dé su nombre, ¿verdad? Porque tenemos una norma que no sabemos quién la hizo, bueno, sí sabemos, pero que no da el nombre ahorita, ¿no? Entonces sí necesitamos un documento científico que fundamente el marco teórico que fue la base, que no tenemos claro. Entonces, subyace a la norma, tomando en cuenta la guía 2 y 3, el modelo de demanda control de Karasek, ese es el que subyace, pero como no está escrito y no se dice, pues no se usa, ¿verdad? Entonces hace falta un marco teórico. Antes de que se me pase, las categorías y los dominios que marca la guía 2 y 3 son grupos de factores, porque los factores realmente son las dimensiones, las que no están estandarizadas en la norma, ¿no? Entonces, ya desde el marco teórico deberíamos saber, ¿verdad?, con qué sustento se construye, cuando se mide, cómo se interpretan los resultados. Pero bueno, la falta de un marco teórico, y también aquí la violencia laboral no es un factor, es un riesgo psicosocial, pero se mezcla, ¿verdad? Se mezcla entre todo. Bueno, hay otra debilidad teórica importante que la norma no dice que son los factores de riesgo psicosocial, solamente nos dice que son aquellos que derivan de el trabajo y que provocan ciertos trastornos. Entonces, ese es un vacío muy grande. Habría que saber qué es un factor de riesgo psicosocial. Es una característica del trabajo, un aspecto del trabajo, eventos, situaciones, qué es, pero no lo define la norma. Entonces, desde ahí está muy cuestionable todo, ¿no? Realmente, ¿qué estamos midiendo? Yo les dejaría ahí algunas pues reflexiones. No sabemos, si no lo define qué es, entonces, ¿qué estamos midiendo, verdad? Otra de las debilidades teóricas, bueno, la discrepancia entre los términos de factores de riesgo psicosocial y una política de riesgos psicosociales. La norma no define qué son riesgos psicosociales. Bueno, no definía bien qué son factores de riesgo psicosocial y de repente nos maneja dos términos. Entonces, yo por eso un poco los invito a que nos preparemos para poder aplicar la norma en los centros de trabajo, ¿verdad? Que tengamos fundamentos teóricos, fundamentos metodológicos para poder implementarla, que no lo veamos tan a la ligera como se está viendo que solo se aplican los cuestionarios, ¿verdad? Bien, otra de las debilidades ya metodológicas, pues es la falta de un método para identificar, analizar y evaluar los factores de riesgo psicosocial. Aquí en esta lámina les menciono algunos métodos, el método del Copenhague Psychosocial Questionnaire, pero hay muchos otros como el método FPSICO, el del equipo Red One, hoy llamado One, pero por ejemplo el método del COPSO aplicado a España y a Chile, el método Suceso, también tiene una metodología. Entonces hace falta desarrollar un método para que no se reduzca la norma a la sola aplicación de un cuestionario o 3 cuestionarios. Atrás debe haber una metodología, obviamente
cualitativa, cuantitativa y mixta, ¿verdad? Hace falta sí protocolos, hacen falta sí manuales. Cuando ustedes implementen en las organizaciones, yo les recomendaría hacer su manual, un manual de implementación, para que tengan todo claro desde el diagnóstico hasta los programas de prevención e intervención. Entonces, en ese sentido, pues aprender también de otros métodos, como el método del Copenhague Psychosocial Questionnaire, que ha avanzado, ahorita va en la 3ª versión y que además tiene ya una red internacional y que podemos aprender de él. Pero bueno, hay otros métodos. Antes de que se me olvide, bueno, por ejemplo, aquí tenemos el Copenhague Psychosocial Questionnaire, que fue uno de los primeros métodos e instrumentos. Mide factores de riesgo psicosocial, pero también mide los efectos que esos factores generan. Entonces, hay que ir aprendiendo de otros métodos y de otros instrumentos, porque el problema con la norma 035 es que solamente aplicamos 3 cuestionarios y que por ahí en letras chiquitas te dice que puedes ver los efectos en la salud, pero no lo marca muy claramente, ¿verdad? Y el Copenhague Psychosocial Questionnaire es muy completo. Existe el método del COPSOC aplicado a España, que se llama ISTAS 21, que podemos aprovechar, aprender de él. Este método ya tiene sus manuales, ya tiene toda la metodología, también se puede aprender de él. Ya tiene incluso, todos tienen marco teórico que los fundamenta, que es lo que nos falta con la norma 035. Aplicado a Chile, pues es el método Suceso, que igual tiene toda una metodología, una serie de etapas, de actividades, de proceso. Incluso les recomiendo este método porque les propone un catálogo de posibles intervenciones. Es muy bueno este método. Y tiene hasta su manual, eso nos hace falta, hacer un manual de la norma 035, ¿verdad? Nos hace falta. Está el método FPSICO de España también, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, igual muy completo. Y bueno, no profundizo en cada uno de ellos porque son amplios los métodos, ¿no? Pero para que los tengamos y que los conozcamos, está el método Red One de España también, y que se ha ido ampliando no solo a la parte de los factores de riesgo psicosocial, sino también a los ambientes laborales, del equipo de la doctora Marisa Salanova. Y que tiene un modelo teórico basado en la teoría de demandas y recursos laborales, que esto ayuda porque cuando tengamos los puntajes vamos a poder interpretar los resultados. Si no tenemos un marco teórico, pues, ¿qué interpretamos, verdad? Bien, con todo esto, bueno, hace falta también una ficha técnica de cómo se construyeron las guías 2 y 3, que son las que miden factores de riesgo psicosocial. Hace falta la validez, la confiabilidad. Lo único que presenta la norma son los resultados de estandarización para las categorías y los dominios, es decir, los grupos de factores más no de los factores. ¿Sí? Esa metodología, bueno, yo les decía, el ISTAS 21 ya tiene un método. ¿Sí? Hay que aprender de ellos, hay que tratar de desarrollar nuestro propio método. La falta de evidencia científica en las propiedades psicométricas es otra de las debilidades, no incorpora los resultados. Hay algunas investigaciones, dentro de las primeras investigaciones que publicó el doctor Uribe junto con Herman Littwood y algunos otros autores, nos dan cuenta de que los instrumentos, los cuestionarios de la guía 2 y 3 no validan, ¿verdad? Y en algunos o muchos casos
las alfas de Cronbach son muy bajas o menos de 0.7, ¿verdad? Entonces, hay muchas ya evidencias. Hay algunas recientes también evidencias que dicen que sí validan las categorías, pero las categorías no son los factores, son grupos, nada más. Y hay algunas tesis en donde hemos podido trabajar y verificar que la validez pues no se logra y la confiabilidad también es baja. Y yo creo que ahí hay mucho que trabajar, ¿verdad? Ahí hay mucho que trabajar para poder lograr esa validez. Hay incluso tesis que ni siquiera hacen el esfuerzo de validar, entonces hay que tenerlo como un requisito para demostrar si es válido o no los cuestionarios de la guía 2 y 3 y poder verificar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos una muestra muy cuidada, espero que salga pronto esa publicación, muy cuidada en el sentido de que desde que la aplicamos con la autorización del Comité de Ética, con el consentimiento informado, con todos los requisitos metodológicos, y esa muestra sí válida, pero se siguió la metodología cuando aplicamos un instrumento, se siguieron todos los pasos. Entonces, ahí habría que trabajar mucho, incluso qué tenemos que hacer para que esos instrumentos sí sean válidos o no. En este caso, bueno, decíamos que algunas otras debilidades era esta parte de la indefinición de lo que miden las guías de referencia 1, 2 y 3. La 1 se refiere al trastorno de estrés postraumático, que nada más es una guía de sí y no. Y la 2 y 3, que son los factores de riesgo psicosocial, y en el caso de la guía 3, la evaluación del entorno organizacional, incluyendo la violencia. Sin embargo, bueno, no se hace explícito en la norma que se está midiendo el trastorno de estrés postraumático. Esto lo vamos descubriendo cuando vemos los rubros que tiene la guía 1, el cuestionario 1, el cuestionario de la guía 1 con los rubros, con los criterios del DSM-5 para el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Y en ese sentido, si nosotros vamos a medir el trastorno de estrés postraumático, deberíamos primero saber a quién le mido el trastorno de estrés postraumático y no ponerlo como obligación para todos, ¿no? Entonces ahí falta metodología, falta método en la norma, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, tendríamos que generar un manual con unas instrucciones, con unas etapas para poder ir diciendo, a lo mejor, primero identifico quién ha sido objeto de violencia o de un evento traumático y después aplico tales o cuales cuestionarios. Bien, en esta otra debilidad, bueno, encontramos la parte que les decía yo, que los factores de riesgo psicosocial en sí son las dimensiones, las que justamente no están estandarizadas, y las categorías y los dominios son los grupos. ¿Sí? Ahí falta mucho trabajo. Realmente no poner todo porque nos olvidamos de los factores, entonces no están ahí los factores. Y lo que les decía de la violencia laboral, que ese es un riesgo psicosocial más que un factor, entonces ahí falta mucho clarificar desde la teoría el alcance y el contenido, ¿verdad? De lo que se mide dentro de la norma 035. También tenemos un rubro de centros de trabajo de hasta 15 trabajadores a los que no se les obliga a identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, que ese sería, tanto eso como las muestras, sería como no darle oportunidad a todos los trabajadores de ser evaluados. El sacar muestras hace que no le des oportunidad a todos de ser evaluado y conocer qué pasa en cada ocupación o puesto de trabajo, ¿verdad? Un poquito les dejo esta reflexión. Realmente lo que se obtiene con la norma 035 es un puntaje por calificación final, por dominio, por categoría, que nos lleva a determinar el nivel de riesgo psicosocial por trabajador, por área, por departamento, pero realmente
no sabemos si mide la exposición al factor, ¿verdad? Lo que sí categoriza ahí sobre el nivel de riesgo y te da un puntaje porque utiliza una Likert sumativa. Pero el tema de la exposición queda aún pendiente, ¿verdad? Queda aún pendiente. Creo que me pasé, ¿verdad? Hay algunas otras debilidades de forma, contenido y falta de congruencia. Yo diría que faltan muchos puntos que revisar. Por ejemplo, de repente dice liderazgo, luego dice liderazgo negativo o relaciones en el trabajo y luego dice relaciones negativas en el trabajo. Se equipara ambiente de trabajo con condiciones en el ambiente de trabajo. Hay muchos aspectos que todavía tiene como incongruencias y que habría que revisar. Esta parte de jornada de trabajo realmente habría que aclarar cuándo es un factor de riesgo. ¿Cuándo? Porque la jornada son 8 horas o las horas que se trabaja, no es un factor, pero si trabajo más horas, sí. Ahí habría que aclarar, ¿no? Hay muchos puntos como factores que hay que trabajar, que hay que estar revisando, que hay que estar analizando y sobre todo con la teoría. La verdad es que le estoy dando aquí al punto que dice la flecha que baja. Miren, el artículo donde están las fortalezas, debilidades y alcance de la norma 035 ya está publicado. Yo les invito a que lo revisen. Hicimos una revisión desde la parte conceptual por factor o por categoría dominio, porque no define las dimensiones la norma. Y ahí pudimos ver qué define, qué no define, qué mide, qué no mide, y los vacíos que tiene en cada uno de lo que llama factores de riesgo psicosocial. Y también las intervenciones. Entonces ahí encontramos muchas incongruencias que de repente no mide todo, pero también no propone intervenciones para todo, ¿no? Y habría que valorar si lo que propone son intervenciones, ¿no? Hace falta mucho trabajo científico. Por eso yo digo, hace falta un documento que sustente la norma, ¿verdad? También yo los invito a hacer una revisión por factor con su definición y con sus reactivos. Sí, ya localicé algunos reactivos, sí son del método suceso. Sí se los tomaron de otros cuestionarios, ¿sí? Es más, estoy por hacerlo de la validez interjueces, pero sí hay algunas, casi la copia fiel de otros cuestionarios. ¿Sí? Pero bueno, espero que a futuro haya un buen trabajo, un mejor trabajo, ¿verdad? Las incongruencias en lo que les decía, liderazgo negativo o liderazgo o relaciones en el trabajo positivas o negativas, hay que aclarar cómo se define o qué se mide, esa parte sí es importante, aparte de que en el tema de liderazgo hay un tema grande, ¿no? Porque dice, mide liderazgo y mide características del liderazgo, pero ¿qué características? O sea, ¿cómo qué o cómo? ¿O qué me quiere decir ese puntaje en características del liderazgo? ¿Qué me va a decir? ¿Que tiene más características o que tiene menos? Yo los invito a que sean críticos, ¿sí? Porque cuando tengan los puntajes en sus manos van a decir, ¿y ahora qué le recomiendo si tiene un bajo puntaje en características del liderazgo? Entonces ahí hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Cuando se emita una recomendación con base en los resultados por estas deficiencias teóricas, ¿verdad?, que se tienen en la norma 035. Bueno, las siguientes láminas yo un poco recomiendo qué hacer. ¿Sí? Es lo que yo recomendaría. Yo recomendaría primero como hacer, no un curso de capacitación porque no cabe todo en un curso, pero sí una serie de cursos. ¿Por qué? Porque hay que revisar los conceptos, los marcos teóricos, los métodos, cómo se implementan esos métodos, ¿sí? Entonces, más la norma, ¿no? Cómo bajar la norma. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad?
Por eso no recomiendo un curso, sino varios. Claro, son varios. Bien, yo lo que les recomendaría como principio, bueno, diseñar, desarrollar un método más completo para medir y evaluar los factores de riesgo psicosocial, ampliar nuestro método, un método cuantitativo, cualitativo y de ser posible mixto, un método donde podamos ver el puesto de trabajo, observar a qué se dedica cada trabajador, qué hace, porque si no, no vamos a entender un puntaje con una realidad. Tenemos que conocer los puestos de trabajo, tenemos que ir y verlos, saber qué actividades hace cada persona para que podamos entender los puntajes. Cuando ustedes trabajen en las empresas, siempre aprendan a ir a ver el lugar de trabajo. Yo desde que trabajaba en el banco, lo que más nos insistían es, tienes que conocer la empresa primero, antes de evaluarla. Primero se conoce cada puesto de trabajo. ¿Sí? Bueno, incrementar, bueno, ya estoy leyendo, pero no se lee la lámina, pero ya sé para qué es la lámina, ¿no? No se ve hasta acá. Desarrollar un método más completo de intervención psicosocial es lo que les recomendaría, incluyendo la intervención primaria, secundaria y terciaria, no solo de nivel individual, grupal y organizacional. Se requiere trabajar con la validez y la confiabilidad del instrumento. Yo recomendaría trabajar, ahora sí ahí ya se ve, trabajar con los perfiles y mapas de riesgo, que es donde estamos tratando de avanzar para que la empresa conozca dónde está el riesgo. Tiene que haber un mapa entre todas sus áreas y saber en qué puestos hay más riesgo o menos riesgo, ¿verdad? O qué se debe de hacer. Y bueno, yo he propuesto escenarios para ir un poco más allá de la norma, los voy a pasar rápido, y ya tengo solo 5 minutos. Ampliemos nuestro método cuantitativo, cualitativo o mixto si es necesario. Ampliemos nuestra metodología, no nos olvidemos de la metodología de la investigación, de la metodología científica, no caigamos a lo reducido que trae la norma. Creo yo que hay que trabajar por ocupaciones, perfiles por ocupación. No es lo mismo los factores a los que esté expuesto un chofer de una combi que a los que esté expuesto una secretaria en una oficina. Y los escenarios que yo planteo, bueno, si nos quedamos con el de la norma 035 serían el primero, ahorita lo paso. Bueno, tengo ya como unos 7, 8 escenarios, pero solo aquí les comparto 3. El primero no mediría efectos ni causas de los factores de riesgo psicosocial, ni las variables individuales, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya podríamos ver efectos en la salud del trabajador y en la organización, o efectos, aquí les pongo otro, ya directamente en la organización, pero nos faltan más escenarios porque faltan las causas de esos factores de riesgo y faltan todas las características individuales y las variables mediadoras o moderadoras. Entonces ahí hay como unos 8 escenarios, pero eso ya se los puedo dar en alguna otra oportunidad porque no me da tiempo acá. Y bueno, lo que también hemos trabajado, porque cómo bajar la norma, bueno, hemos hecho las rutas críticas, dependiendo del centro de trabajo, pequeño o grande, y ahí podemos planear, ¿no?, lo que se va a hacer. Y podemos hacer cosas paralelas, pero bueno, nada más les dejo ahí el punto de la ruta crítica. Y bueno, donde falta mucho es sobre los programas de intervención y de prevención. ¿Cómo integras el resultado del diagnóstico al programa? ¿O cómo surge? ¿Cómo se hace esa parte? ¿Cómo se desarrolla? Entonces ahí todavía falta mucho que trabajar, aunque se perfila una propuesta posible de que se separara la norma 035 en su diagnóstico y en la prevención y la intervención. Es decir, que se sacaran 2 normas, como lo tiene Colombia. Pero no sé ahí ya de cómo se vayan empujando las propuestas ahora que se abra la revisión a la norma el año siguiente. Entonces falta esa vinculación dentro de lo que sería el diagnóstico
y la prevención o la intervención, ¿verdad? Y poder utilizar toda esta gran fortaleza de intervención primaria, secundaria y terciaria con principios para la intervención, porque hay principios y hay prioridades a quién se interviene primero y a quién después, y hay principios. Pero también, bueno, eso sería ya motivo de algún otro momento. Bueno, ya para resumir, la norma tiene aplicación a todos los centros de trabajo. No se especifica si también a las dependencias del sector público, pero la Secretaría del Trabajo dice que a todas. Tiene un alcance únicamente de tipo descriptivo en cuanto a la medición, pero carece de un nivel explicativo. Y en intervención tiene un alcance preventivo y de control, aunque también hay mucho por aportar. No quiere decir que ahí caben todas las propuestas de intervención posibles, ¿verdad? Y para concluir, bueno, yo diría que requerimos de fundamentos teóricos, metodológicos, estadísticos, para poder implementar la norma 035 si presenta incongruencias, deficiencias y debilidades, pero nosotros tenemos que superarlas, ¿verdad? Lo que va a llevar a futuro a plantear mejoras. Les comparto el artículo donde tengo publicado este material, ya lo pueden consultar, está en internet, y también, bueno, les dejo al que le interese mi libro de impacto psicosocial de las empresas, me puede mandar un mail y se los comparto. Bueno, brevemente y rápido, gracias, a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Preguntas. Tenemos 10 minutos de preguntas. Sus manitas levantadas, ¿quién quiere hacer una pregunta? Adelante. Ahí te pasan el micrófono. Sí, habla fuerte y sí escuchamos. Bueno, esa sí es una buena pregunta para la Secretaría del Trabajo, ya claro. Pero a partir de octubre del 2023 ya estaría la norma en esa lista de normas que requieren ser revisadas. Y en esas revisiones es donde hay que ir presentando propuestas, hay que ir presentando recomendaciones o sugerencias. Eso sí sería a partir de que se cumplen los 5 años y ya se puede abrir a revisión. Pero yo creo que aquí el psicólogo, los psicólogos, yo sí me voy a permitir decirlo, tendrían que empujar propuestas, ¿no? Tendrían que presentar, hay que presentar recomendaciones. Yo de la que conozco es la que les dije, que se prevé que se separe el diagnóstico de la intervención. Pero apenas sería como una solicitud porque hay que firmarla, pero pueden surgir muchas propuestas, ¿no? Eso va a pasar. En cuanto a las empresas, con la pandemia sí hubo como un detenimiento, ¿no? Más no quiere decir que no se aplique, pero también como surgieron demasiadas consultoras, consultores independientes, de todo hay, que han estado desarrollando también la aplicación de la norma junto con otras normas. Yo ahí diría que el psicólogo tiene que tomar el liderazgo, tanto dentro de las empresas como para hacer la implementación en las empresas si se quiere ver como consultoría. Y también tiene que tomar el liderazgo para generar propuestas. Eso sería como una de las grandes recomendaciones que yo les haría.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Sus manos, ¿no? Bien, pues entonces damos por concluida esta conferencia y me voy a permitir leer la constancia de la doctora. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. División de Estudios Profesionales, Coordinación de Psicología Organizacional, otorga la presente constancia a la doctora Juana Patlán Pérez por su participación como ponente en el 14º Coloquio de Psicología Organizacional, Psicología Organizacional Aplicada, Experiencias desde la Docencia, Investigación y Práctica Profesional con la Conferencia Magistral, Fortalezas, Debilidades y Alcance de la Norma 035 para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Efectuada el día 27 de octubre del 2022 por Mi Raza Hablará el Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 27 de octubre del 2022 y suscribe la doctora, la maestra Erika Sousa Colín. Doctora, muchísimas gracias.